Bien, vamos a dar comienzo a la primera unidad de introducción a los sistemas controlados por computadora, que en términos generales abarca el diseño de controladores en el campo discreto o la conversión de controladores diseñados en forma analógica para la función de controlar un sistema, ya sea que este sea de tiempo discreto o de tiempo continuo. En la unidad 1 vamos a ver estos temas y el origen de los sistemas de control en la variable discreta para tener una base y poder hacer una discretización general de los diseños y analizar la estabilidad de los sistemas en la unidad 2. En la unidad 3 veremos la realimentación en variables de estado y cómo podemos hacer un diseño de un sistema de control y cómo podemos, en el caso de no poder medir directamente los estados, hacer un observador, o sea, un estimador de los estados. En la unidad 4 veremos cómo hacer la ubicación de los polos mediante el uso del modelo de entrada-salida. Y finalmente en la unidad 5 haremos un diseño óptimo, y cuando nos referimos a un diseño óptimo de controladores hablamos de optimalidad en el sentido de algún criterio, como podría ser mínimo error cuadrático, medio u otro criterio. Bien, la temática que vamos a analizar requiere previamente de algunos conocimientos de las materias de señales y sistemas, de procesamiento digital de señales y de sistemas de control. Entre ellos se encuentra lo que es la transformada de Laplace, la transformada Z, el análisis en el espacio de estados y de función entrada-salida de sistemas dinámicos de tipo LTI, soluciones en el dominio del tiempo, diagonalización y las técnicas clásicas de control como el PID que vamos a repasar en esta unidad. El análisis de estabilidad es un punto central que vamos a extender para el caso discreto, pero que deben tener ya afianzado cuáles son las herramientas y los conceptos que rodean a un sistema y a su estabilidad en el caso de tiempo continuo. Cómo diseñar un controlador por realimentación de variables de estado. Nosotros vamos a hacer la extensión en esta materia a el caso de variables de tiempo discreto. Y obviamente todo lo relacionado a procesos estocásticos, que va a estar fundamentalmente asociado a los ruidos o algún proceso que puede afectar o interferir con nuestro sistema. Para ello nos va a servir también tener los conceptos de lo que es la función de autocorrelación, lo que es la densidad espectral de potencia, entre otros puntos. Bien, para introducir al tema vamos a ver un poco de historia de los sistemas de control digitales o discretos, que arrancan con un primer periodo en 1955, donde se utilizaba tecnología válvula, ¿sí? Donde se tenía 1 milisegundo para hacer una suma y 20 milisegundos para hacer una multiplicación. Esto empezaba a dar algunos signos. En el año 1962 se pudo implementar lo que se conoció como control digital directo, donde se reemplazaron los sistemas analógicos y eran operaciones que la suma tardaba unos 100 microsegundos y 1 milisegundo la multiplicación. Esto bastante en paralelo con los tiempos y épocas que fuimos viendo en procesamiento digital de señales. Los microprocesadores en el 67 aparecieron los circuitos integrados con 16 bits, 2 microsegundos para la suma y 7 para la multiplicación, y de esa forma se fue evolucionando hasta en el año 80 usar lo que se conocía como control integrado. En los años más recientes, con el desarrollo de distintos dispositivos tecnológicos, se tiene acceso a controladores digitales de muy buen desempeño que se pueden optimizar en
algún criterio como es el de maximizar la producción o el beneficio, o minimizar el costo, o minimizar la utilización de la energía, entre otras posibles estrategias de diseño. El control por computadora ha hecho posible el movimiento inteligente de robots industriales, y esto a su vez puede hacer posible la optimización o economización del combustible y una gran variedad de alternativas. El uso de controladores digitales hace que podamos agregar además ciertas reglas de seguridad, y esto conforma un paquete completo de control. A su vez, al haber un sistema discreto, hay una capacidad para la toma de decisiones y para la flexibilización del programa o de las reglas de control de acuerdo a las necesidades del sistema. La tendencia en la actualidad de controlar los sistemas de forma digital es lo más habitual en sistemas modernos. Bien, vemos en el diagrama de arriba un sistema donde tenemos el proceso, ingresa una señal de entrada UDT y se obtiene una salida IDT. Supongamos que el sistema es LTI, estaríamos hablando de un sistema de tiempo continuo, con lo cual al querer utilizar un controlador o un sistema de control de forma digital, vamos a tener que hacer la conversión de las señales IDT a una señal IDN y de la acción de control. Entonces aparecen allí las IT sub K y la UT sub K, y al medio aparece, además del clock, un algoritmo. Ese algoritmo de control digital puede ser un controlador PID digital o otro sistema que se diseñe a cumplir la función del controlador. Pero este diagrama lo que quiere resaltar es que si bien los controladores son digitales y se aplican en algunas situaciones a sistemas digitales, en la mayoría de los procesos industriales los procesos aún continúan siendo analógicos. Sobre esto es importante destacar que cuando hablamos de procesos, hablamos de sistemas dinámicos que relacionan entradas con salidas. Estos se pueden representar, como vamos a ver más adelante, de varias maneras. Y cuando hablamos de entradas y salidas, en realidad existen múltiples entradas y múltiples salidas, de las cuales deberemos definir cuáles son las más importantes y cuáles son las que relacionan mi proceso, cuál es su salida y cuál es su entrada. Un ejemplo interesante, recomendable para que ustedes se acerquen un poco a estos conceptos, es un intercambiador de calor, como el que vemos en la figura. En el mismo ingresa una corriente de líquido por encima, por la parte superior, se produce un mezclado en el interior y a partir de ahí va a variar la temperatura. La temperatura es medida a través de un sensor de temperatura y se produce el control de una válvula que libera un flujo, ¿sí?, que producirá el calentamiento o el enfriado de acuerdo hacia el balance de las corrientes que ingresan de la temperatura en el reactor. Este esquema puede permitir que se utilice un control de tipo feed-forward, feedback o la suma de ambos. La idea con este ejemplo es que ustedes puedan interactuar en la plataforma de MATLAB y ver las diferentes alternativas y que nos va a dar una mayor respuesta del sistema. Sí es importante aclarar que la realimentación de la salida, el feedback, es siempre necesario para mantener el sistema bajo control, ¿sí? Es decir, para tener la salida que estamos midiendo bajo control es necesario hacer una realimentación. En cambio, el otro esquema de control es complementario, no va a ir solo, ya que tiene algunas características que me permiten mejorar el desempeño del sistema porque me adelanto, suele llamarse compensador en adelanto, al efecto que va a tener la variable o perturbación que quiera compensar, pero no voy a estar midiendo ni realimentando la salida,
entonces solamente va a ir como apoyo al sistema principal, que es la realimentación. Luego, la lógica, el algoritmo o el sistema de control que vaya a calcular cuánto deberá abrirse o cerrar la válvula será diseñado en tiempo continuo si utilizamos las estrategias que vieron en la unidad y en la teoría del sistema de control, o será mediante un diseño de tipo digital, ya sea por diseño directo o por conversión en sistema continuo. Bien, en general entonces podemos hablar de técnicas de compensación, donde el controlador suma polos y ceros al sistema para obtener la respuesta deseada. El clásico controlador PID, es decir, sumamos los efectos de un controlador de tipo proporcional al error, integrador al error y a la derivada del error. Este algoritmo es uno de los más utilizados en la industria, pero si buscamos un control óptimo en algún sentido de los que hemos mencionado antes, quizás este no sea el enfoque. Si utilizamos lo que se llama control de tipo dead bit o tiempo muerto, se utiliza generalmente cuando se hace un diseño en el dominio discreto, y vamos a ver que nos permite en un número finito de pasos llevar el sistema en cuanto a sus estados a los valores deseados. Si es que el sistema presenta las características deseadas para esa acción. Entonces el diseño del controlador lo podemos hacer en espacio de estados, usar matricialmente el modelo y a partir de ahí diseñar el controlador para el sistema. En orden de avanzar en complejidad del controlador y en complejidad del diseño del mismo, vamos a llegar, al finalizar la segunda mitad de la materia, a lo que se conoce como control óptimo. Se utiliza en general para minimizar un parámetro específico, como puede ser el tiempo de establecimiento, la energía, el valor absoluto de la energía, es decir, se busca con el controlador minimizar un cierto criterio. Y después se puede avanzar en el caso de tener sistemas que sean variantes en el tiempo, o donde el ruido varíe, o donde algún otro factor se modifique, lo que se llama control adaptativo o adaptivo, donde lo que se busca es que la estrategia diseñada originalmente, los parámetros, los valores, se vayan recalculando o reajustando de acuerdo sea la necesidad. Una aclaración importante en este punto, si bien es recién un primer enfoque a lo que van a ser los diseños y las técnicas que vamos a ver en esta materia, es que no siempre utilizar un control de tipo óptimo o adaptativo es la solución que se necesita a un determinado problema. Puede que el problema se resuelva con un controlador más simple, un controlador proporcional, un controlador PID, y no debamos recurrir a una estrategia de diseño más compleja como el controlador óptimo, ¿sí? Entonces, siempre se deberá analizar cuál es el problema real a controlar, cuáles son las variables de ese sistema y cuál es el controlador más simple o el que mejor se adapte a los puntos que deba satisfacer la estrategia de control. Veremos que en el caso del PID podemos optar entre usar un proporcional integral, un derivativo, de acuerdo a lo que se requiera como objetivos de control. Lo mismo con las distintas estrategias. Depende cuál es el criterio, será necesario o no recurrir a una estrategia más elaborada.